El informe de la relatoría se presentó en el año 2010. De hecho, fue mi último informe siendo relator. Yo estuve 6 años en esa función. Y fue el último de 21 informes temáticos y de visitas a países que yo hice. Normalmente los informes de los relatores y relatores especiales producen alguna zozobra entre los estados y mucha felicidad entre las organizaciones de la sociedad civil. Zozobra porque uno generalmente hace señalamientos puntuales sobre obligaciones de los estados que no han sido debidamente cumplidas. Así es que yo esperaba que el informe sobre educación sexual integral provocara esa zozobra, lo cual me producía mucha felicidad también. No una felicidad gratuita, sino porque era una oportunidad para poder precisamente puntualizar aquellos temas en donde hacía falta avanzar. El informe se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas y hubo reacciones muy positivas de casi todos los países europeos. Recuerdo reacciones muy positivas de Canadá, recuerdo casi una reacción de éxtasis de Suecia, que es un país que ha tenido una vanguardia importante en estos temas, una muy buena acogida de muchos países de América Latina, de los colegas del lado también, están muy felices. Ellos no tienen Y sin embargo, reacciones sumamente fuertes y amargas de muchos países caribeños, especialmente de las Antillas Menores. Claro, después me di cuenta que incluso dentro de su legislación permiten el castigo físico contra niños y niñas, digamos, dentro de la legislación. Entonces uno, digamos, un poco entiende a qué se debía ese tipo de reacciones. Y hubo una reacción también muy virulenta de muchos países africanos, especialmente de aquellos que permitan la mutilación genital femenina. Y reacciones también muy amargas de casi todos o de la totalidad de la Liga de Países Islámicos. Y además debo decir que es la primera vez que yo veo fuertemente unidos en las quejas al Vaticano y a la Liga Islámica, lo cual era una cosa muy interesante. Así es que esas reacciones, digamos, yo las podía esperar. Y los argumentos que se esgrimían contra el informe que preparé fueron muchos, pero hay dos que son básicas que yo quisiera comentarles. El primer argumento en contra de la educación sexual integral es que es un asunto de las familias y de los padres de familia, los padres y madres de familia, en las cuales los estados no pueden intervenir. Es decir, este era un posicionamiento en el que aparentemente se decía que hay temas de derechos humanos en los que el Estado no tiene ninguna incumbencia y hay otros en que sí. Entonces, este es un argumento y luego les voy a decir por qué es importante. Dejaba de ser un tema invisible, dejaba de ser un tema prohibido. Este fue una cuestión que, por supuesto, puso furibundos a algunos de los estimables delegados de los países que adversaban el informe, e incluso hicieron algunos intentos para que se tomara por no presentado, con argumentos que tenían que ver fundamentalmente con que el informe trataba temas que no debían ser debatidos en ese foro, un foro del derecho internacional de los derechos humanos. El otro tema que me parece que fue de alguna manera innovador dentro de este foro fue ligar el tema de la sexualidad al tema de la diversidad, porque como ustedes saben, los temas de sexualidad han estado fundamentalmente
enfocados a las cuestiones más de carácter biológico, más de carácter funcional, pero no a los temas de, digamos, sociales y políticos, y mucho menos a los temas de igualdad que la cuestión de la diversidad generalmente invoca. Hablamos del acceso de los chicos a la educación, de la construcción de las escuelas, de la falta de presupuesto, de la formación docente. Pero este informe además recordó que el derecho a la educación se refiere también a los contenidos de la educación. Es decir, que importa no solamente las oportunidades educativas, sino también que importa lo que se aprende y cómo se aprende. Es decir, que los principales referentes para determinar si una educación es de buena calidad con los contenidos de la educación. Y los fines y contenidos de la educación están definidas en los instrumentos de derechos humanos. O sea, no son una invención, no son una ocurrencia. Y vamos a ver cómo, dentro de los propósitos de la educación sexual también es parte del contenido de la educación. Pues bueno, el terror, el temor y la virulenta respuesta de muchos de los estados en la presentación de este informe en el año 2010 confirma que los procesos de dominación, los procesos de exclusión, de discriminación y de explotación de las mujeres, de las personas adolescentes, de los niños, pero también de los grupos que han sido históricamente discriminados, tiene lugar en un contexto y en un sistema social, jurídico y político que convalida esa subordinación. Y esa subordinación de unas personas respecto de otras no es solo un fenómeno local, es también un fenómeno internacional, que es la forma primaria del patriarcalismo, digamos. Sino que nos referimos también a las relaciones de dominación de las personas adultas sobre los niños, niñas y adolescentes, o de las personas sin discapacidad respecto de las personas con discapacidad, o de los blancos respecto de los indígenas. Todas aquellas relaciones de sujeción y de dominación implican siempre relaciones patriarcales. Y además que el campo de la sexualidad ha sido un campo en donde el patriarcalismo se expresa con muchísima fuerza y se expresa como procesos de dominación y de subordinación en que generalmente las mujeres, aunque no únicamente las mujeres, son sujetas de subordinación, de explotación y de violencia en relación con personas, generalmente hombres, aunque no únicamente hombres, que nos sentimos con la autorización y el poder para ejercer ese tipo de violencias. Y además, ese sistema patriarcal no solamente incluye relaciones de subordinación, sino que es la base también sobre la cual se edifican todos los procesos de racismo, de sexismo y de xenofobia, que como ustedes comprenderán son esencialmente procesos violentos de segregación y de intolerancia frente a personas que se consideran con menos derecho que otros. Este sistema patriarcal ha creado, por lo tanto, un modelo de sociedad, un modelo de Estado y, por supuesto, ha creado también un modelo de sistema educativo. Este modelo de sistema educativo se expresa desde el siglo XVIII hasta nuestros días como un modelo vertical, un modelo piramidal, en donde se propone que unas personas que lo saben todo, ¿verdad?, llevan a otras a asumir información y a asumir conocimientos, entre comillas, considerando que son personas que no saben nada. Un modelo que más o menos refleja esto que tenemos en este momento. Es decir, ustedes seguramente están pensando que yo estoy exponiendo una serie de contenidos y posiblemente le hacen caso. Por lo tanto, todo el movimiento relacionado con el derecho a la educación debería involucrar sin ninguna discusión el tema de la educación sexual integral. Estamos hablando de lo mismo.
Y más aún, si no hablamos del derecho a la sexualidad integral, no podemos hablar ni tratar adecuadamente los derechos humanos de las mujeres. Y si no hablamos de los derechos humanos de las mujeres, no podemos tener un abordaje integral de todos los derechos humanos de todas las personas. Porque todas las prácticas patriarcalistas han limitado la autonomía femenina tradicionalmente y han alejado a las niñas y a las adolescentes de las oportunidades de educación y las han condenado no solamente a condiciones de violencia, sino también a matrimonios tempranos, a embarazos no deseados, a una maternidad temprana no deseada, etcétera, etcétera. Bueno, el caso del matrimonio, no me voy a detener mucho acá, pero solo quiero puntualizar que el tema del matrimonio de las adolescentes está basado en un tipo de socialización que refuerza en los padres y madres de familia la idea de que el objetivo final de las mujeres es el matrimonio, y por eso precisamente es un tema que no se desalienta ni se desestimula, porque hay toda una serie de imaginarios y estereotipos precisamente que autorizan el matrimonio temprano, especialmente de las mujeres, que en muchos de los casos estudiados prevalece frente al matrimonio de los varones. Es decir, que la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las chicas es menor que el que la legislación establece para el caso de los varones. La educación sexual lleva a construir un tipo de masculinidad alternativa que debería permitirnos a los hombres también manifestar sentimientos, construir responsablemente relaciones amorosas y asumir obligaciones que actualmente no asumimos. Y por eso tiene, digamos, un impacto importante si la educación sexual se construye desde una perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, no nos referimos únicamente al género femenino, sino que también fundamentalmente a los otros géneros que existen. Bueno, hay que, digamos, hacer la observación de que la educación sexual tiene un fundamento jurídico. La educación sexual tiene, como vamos a ver ahora, está basada en una serie de normas superiores de derechos humanos que incluyen no solamente el acceso, como decíamos, sino también el contenido, cuyo propósito fundamental es construir aprendizajes que nos permitan dignificar la vida en todos sus sentidos. Es decir, que tenemos derecho no a cualquier educación, sino a un tipo de educación que realice los fines que están propuestos en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Y la posibilidad de aprendizaje significativo, la posibilidad del aprendizaje dignificador, incluye también la necesidad de aprender sobre nuestros cuerpos, de aprender sobre nuestros sentimientos y sobre las amenazas que se ciernen sobre nosotros y que no nos permiten aprender a construir juntos y juntas las condiciones que necesitaríamos para vivir en libertad, en igualdad, con justicia y además para vivir bien. El derecho al aprendizaje está más cerca al derecho a ser que a cualquier otro derecho, porque significa la posibilidad de expresarnos integralmente, y la sexualidad informa ese derecho desde todas las perspectivas. Cuando se imposibilita o se dificulta la posibilidad del aprendizaje, nos encontramos ante la posibilidad de la extinción o en todo caso del sufrimiento. Y por supuesto los aprendizajes son inherentes a los seres humanos y son potenciados mediante esa estructura cultural que llamamos educación. Por eso es que la educación tiene una legitimidad propia, es la puerta de realización de todos los derechos humanos, incluyendo por supuesto la sexualidad.
Fortalecer y potenciar la educación nos lleva, por lo tanto, a fortalecer y potenciar todos los derechos humanos. Y entendemos, por lo tanto, que el derecho a la educación no es solamente un derecho universal, sino que además es la base para la ecología y es la base para el desarrollo. Es decir, el responder a las necesidades de los empleadores. Y se olvidan de satisfacer las necesidades integrales que tienen las personas. Este tipo de educación está subordinado a los intereses de la economía y no subordinado o no responde más bien a la enorme gama de intereses y necesidades que tienen las personas. Conste que yo no estoy diciendo que la educación no tiene ninguna relación con la economía, por supuesto que la tiene, y es necesaria, y contribuye al mundo del trabajo. Pero otra cosa es pensar que la educación tiene como único fin eso. Y nos olvidamos de cubrir aspectos fundamentales de la vida de las personas. Habíamos mencionado cómo, por ejemplo, los sistemas educativos nacen nacen al amparo de una ideología muy utilitarista, y reduccionista, y utilitaria e instrumental, alentada no solamente por el patriarcalismo, sino también por las necesidades económicas de la modernidad industrial. Dicho sea de paso, los sistemas educativos, y hablo de los sistemas, no hablo de la educación, sino del sistema educativo, nace en el mismo momento histórico en que aparecen las prisiones, las fábricas y los hospitales psiquiátricos. Es en el mismo momento histórico en que aparecen. Son lo que Michel Foucault llama las instituciones totales, que son las instituciones de control social, precisamente, que tienen como fin controlar y disciplinar, como si fuera natural la segregación. Por esa razón es que las personas con discapacidad no han podido, hasta ahora un poco, ingresar en los sistemas educativos regulares. Por esa razón los Estados-nación han buscado establecer un lenguaje único, un idioma único como instrumento de instrucción. Y en el contexto de esa corriente educativa, de esa corriente del sistema educativo, la construcción de conocimientos, habilidades, destrezas y aprendizajes fueron concebidos como instrumentos de entrenamiento común que seguían un único patrón, y era el patrón del hombre blanco cristiano occidental. Entonces, todo aquel o toda aquella que no se lograra ubicar en ese patrón era sistemáticamente excluido. Ese modelo entonces se ha trasladado 250, 300 años después a nuestro sistema y se encuentra y tiene un impacto dramático en las instituciones escolares de nuestros días. Y tiene un impacto dramático porque incluso aquellas personas que son conscientes de esa naturaleza patriarcal y discriminadora no tienen posibilidad de modificarlo, lo cual es una cosa terrible. Sí, nuestros ministerios de educación están llenos de gente brillante, consciente, solidaria, y sin embargo es poco lo que se puede hacer para enfrentar un sistema de esa naturaleza. Por eso no deberíamos perder de vista la necesidad y aplicar un poco el paradigma ecológico, ¿verdad? De pensar en la globalidad y actuar en lo local. Y no debemos perder la necesidad de pensar un sistema alternativo. Porque simple y sencillamente no podemos pretender que una persona aprenda en libertad en un sistema que está pensado exactamente para lo contrario. Era como decía Zaffaroni, pretender enseñar a pensar en libertad en un sistema educativo cerrado es algo así como... Es decir, que el cambio no solamente tiene que ver con los contenidos, con las dinámicas, sino tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza del sistema que tenemos. Posiblemente pasado mañana no podamos cambiar ese sistema, pero creo que desde nuestras propias conciencias y de nuestros propios quehaceres podemos contribuir
para pensar en alternativas que nos permitan construir un mundo mejor. Entonces, el rompimiento de ese sistema de asimetrías implica también la transformación de las sociedades y de las culturas, de manera tal que hombres y mujeres podamos vivir en condiciones de igualdad. Y la educación, creo yo, tiene el potencial para motivar esos cambios, para construir otro tipo de capacidades y que las personas puedan respetar los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que ligar la educación con la construcción de condiciones de igualdad, de justicia, de solidaridad y de paz. No sabemos si los estados se están planteando estas reflexiones, pero al menos sé que nosotras sí. Pero además, esas condiciones de igualdad no se pueden construir únicamente a partir de la promulgación de leyes. Si esas leyes no toman en cuenta las condiciones de desigualdad de carácter económico y social, que evidentemente nos afectan a todos, pero con especial rudeza a las mujeres. Y porque además, como decíamos anteriormente, somos conscientes de que muchos de los problemas o los principales problemas de los sistemas educativos no están dentro del sistema educativo, sino fuera. Es decir, el hecho de que no exista presupuesto no es un problema del sistema educativo, es un problema del sistema político que tenemos. Y no podemos avanzar en dotar de presupuesto al sistema educativo si tenemos un sistema tributario que es abiertamente regresivo y que supone que las personas que más tienen son las que menos pagan, y eso simplemente no puede seguir prevaleciendo. Porque además, si insistimos en achacarle toda la responsabilidad al sistema educativo, vamos a terminar culpabilizando a los más débiles en el sistema educativo, que son los estudiantes. Pero rara vez estos estudios relacionados con la calidad se refieren a la falta de presupuesto, a las indebidas condiciones de infraestructura, a la ausencia de transporte hacia la escuela, a la falta de alimentación, a la pobreza. Todas estas son condiciones que impactan directamente en las condiciones de la calidad del sistema educativo. De la misma manera, todas las críticas en relación con la violencia, y con la violencia específicamente, la violencia de género y la violencia sexual, rara vez identifican la ausencia de educación sexual como un elemento fundamental. Entonces, bueno, las inversiones en la educación de las niñas, de las mujeres, siempre han estado en el último lugar de la fila, y las retóricas a favor de los derechos de las niñas y de los niños no ha impedido que la educación siga siendo la última de las prioridades de la política pública. La educación sexual es, por supuesto, inherente a todas las personas, en todas sus dimensiones sociales, personales, y es, por supuesto, una de los temas que suele permanecer oculto en las discusiones educativas. Pero pensamos que el Estado democrático significa dotar de oportunidades educativas a todas las personas, y hemos visto con muchísima preocupación cómo las diversas denominaciones religiosas se han encargado de obstaculizar esta práctica democrática, tratando de imponer una visión que es válida para ciertos grupos sociales, culturales, y tratando de aplicarla para el resto de la población. Nos parece entonces que la educación laica es un requisito fundamental para promover la educación sexual integral, como por ejemplo el caso de las personas con discapacidad se han considerado como personas que no son sujetos de educación sexual integral, y por lo tanto se les ha relegado, al igual que a las personas adultas mayores, a condiciones de invisibilidad total. Por otra parte, hemos notado también que la educación sexual integral, que bien cierto, tiene un papel fundamental en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual no puede en todos los casos ser ligada únicamente con el tema de las enfermedades sexuales. Ligar la educación sexual con el tema de las enfermedades sexuales es vincularla al tema de la enfermedad y la salud, ocultando totalmente toda la dimensión del placer de la educación sexual. Somos personas sexuadas y por lo tanto personas que tenemos derecho al placer. Por lo tanto, la educación sexual no debería dejar de considerar este tema como un tema fundamental, ligado por supuesto a las cuestiones de responsabilidad. Inevitablemente todas las personas somos informadas en materia de sexualidad por acción o por omisión. Es decir, no ofrecer educación sexual es una forma de dar educación sexual, porque pone especialmente a las personas adolescentes en posición de buscar información en las fuentes menos indicadas, es decir, la pornografía y la publicidad, y alimenta con información equivocada a partir de estereotipos y de prejuicios. Es decir, dejar a las personas adolescentes en inanición de información significa condenarlas o ponerlas en situación de empeorar su visión del mundo de la sexualidad. La educación sexual integral debería ser ofrecida en todo el itinerario educativo. Así como las diferentes temáticas se adaptan a las diferentes edades, asimismo la educación sexual debería poderse adaptar. No existe una consideración de carácter científico que nos diga que los niños y niñas pequeños no pueden tener información sobre sexualidad humana, precisamente porque a esas primeras edades la sexualidad también existe en los seres humanos. La educación sexual integral, por supuesto que tiene que tener una adaptación cultural a los contextos culturales, pero esto no significa que los contextos culturales autoricen a limitarla o más bien a limitar la información objetiva y científica que se debe ofrecer a las poblaciones. Me parece a mí que tiene que simplemente adaptarse a los lenguajes simbólicos y a los idiomas y a los contextos culturales de las diferentes poblaciones. Se ha discutido mucho si la educación sexual debe ser transversal en todas las diferentes asignaturas, o si más bien debería concentrarse en una sola asignatura. En esto no hay, digamos, un consenso. Algunos países optan por tener una asignatura llamada educación sexual, otras más bien los transversalizan en todo el sistema educativo, a manos de las diferentes autoridades educativas determinar la manera en que debe impartirse. La educación sexual integral está claramente contemplada en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, y ha sido ampliamente incorporada en las diferentes recomendaciones específicas de los órganos de tratados de Naciones Unidas sobre el tema específico. Bueno, me van a quedar varias cosas, tal vez nada más finalizo con una cuestión importante, y es el rol de la familia y la comunidad. Es muy usual que cuando se le pregunta a las autoridades educativas sobre las razones por las cuales no se imparte educación sexual, que estas autoridades digan que es un tema de las familias. Y a la vez se pregunta a las familias y se dice, y normalmente dicen que es un tema que debería ser asumido por las escuelas. En realidad es una responsabilidad compartida. Nosotros no vamos únicamente a la escuela a aprender a leer y escribir. Vamos a la escuela a aprender las habilidades que nos permiten vivir una vida plena. Y vivir una vida plena significa tener una sexualidad plena, primero. Y segundo, tener una sexualidad plena significa desarrollar relaciones de respeto entre las personas que nos permitan además experimentar el placer
como una de las características humanas, porque hasta donde yo sé, salvo algunos casos, a la gente no le gusta el sufrimiento. La educación tiene como fin construir condiciones de felicidad. Construir condiciones de felicidad a partir de la construcción de conocimientos que nos permitan vivir bien. Sí, la educación no es simplemente un tema de transmisión de información, es de desarrollar habilidades para la vida, y la sexualidad es una habilidad central para la vida. La violencia de género es una violencia de carácter patriarcal que afecta la calidad de vida de las personas, de manera tal que el rol, una función de la educación es revertir ese proceso. ¿Cómo? Construyendo conocimientos, habilidades, destrezas y sentimientos en las personas que nos permitan poder amar sin necesidad de patear a la otra persona. Por lo tanto, la visión sobre las personas excluidas, sobre las personas discriminadas, es absolutamente fundamental. Es decir, construir esta lucha no desde una visión patriarcal de nosotros vamos a hacerle el favor a los excluidos, eso yo creo que no, sino más bien construir capacidades con estas comunidades que han sido históricamente excluidas para que puedan reclamar sus derechos. El reclamo de derechos indubitablemente va a llevar a una modificación sustantiva de las sociedades. Y bueno, por otra parte, pues, cuestiones de orden mucho más pragmático. Dejen de votar por quienes no tienen que votar. Dejen de elegir puestos a quienes no deberían elegir. No estoy hablando únicamente de los partidos políticos y de las elecciones, sino que estoy hablando también de las posiciones estratégicas que se pueden hoy encontrar en las comunidades, en las asociaciones, en las mismas iglesias. Yo creo que va a ser difícil encontrar una solución pasado mañana, como les dije, pero creo que es como una bola de nieve. En la medida en que los cambios empiecen a producirse, los resultados van a empezar a verse. Eso es una tendencia, pero no es tampoco la regla. Entonces depende mucho de las decisiones de cada país y de las características de cada país. Lo que tiene más sentido es preguntarnos si la manera de abordar es integral, es holística. Eso tiene más sentido. Si se hace transversalmente o no, depende mucho de los contextos. Como principio básico del derecho a la educación y de la realización de los derechos humanos. Debemos partir de ese principio en cualquier contexto. Eso, digamos, no es negociable. No podemos negociar el derecho de autonomía de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, a decidir cuándo quieren tener sexo, cuándo quieren casarse, cuándo quieren tener hijos, igual que los hombres, pero en el caso de las mujeres esto es mucho más evidente. No renunciamos a eso, pero entendemos que las culturas tienen diferentes características, mandatos, dimensiones y procesos que difieren de un caso a otro. Entonces, esa información sobre sexualidad debe adaptarse al contexto específico de cada cultura. Es decir, en algunas culturas, por ejemplo, podemos hablar de primera entrada y sin ningún tapujo de la comunidad gay y lésbica. En algunos casos podemos hacerlo sin ningún problema y ponernos a discutir sobre el tema. En otras culturas no podemos hacerlo la primera sesión. Deberíamos, por lo tanto, hacer un proceso que nos prepare en algún momento a tratar el tema. Porque si no es así, producimos el efecto contrario, un efecto de rechazo, ¿no? Entonces a eso me refería. Por ejemplo, les comentaba a ustedes que en algunos países la homosexualidad es un delito. Bueno, digamos, no podemos llegar a una comunidad a decirles que la comunidad gay y lésbica tiene derecho a expresarse libremente. Si no podemos hacer eso, no porque pensamos que sea equivocado, sino porque si lo hacemos, irremediablemente lleva a la cárcel a buena parte de la comunidad. Eso aplica no solamente al caso de la sexualidad, sino a cualquier otro tema.
Sí, totalmente. Por eso nosotros en Plan insistimos mucho en la participación de jóvenes y de adolescentes en los procesos. O sea, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad fuera de un lenguaje que para los adolescentes o las adolescentes no tiene sentido? Es ridículo, no podemos hacerlo. O sea, tenemos que hacerlo con ellos y ellas. Y por lo tanto implica procesos participativos. Tenemos que un poco abandonar ese paradigma cartesiano, ¿verdad? De que separa sentimiento de pensamiento, que nos hace ver como dualidades donde no existen. Entonces yo creo que la construcción de todas esas condiciones que están mencionando no necesariamente son responsabilidad de la escuela. Son responsabilidades comunitarias. Y lo que sí es evidente es que el modelo del sistema educativo que hemos heredado de la modernidad industrial es inservible. Ya no sirve para nada. En contextos de diversidad cultural que han superado el modelo Estado-Nación. Es decir, no se da ni en la escuela ni en la familia. Por lo tanto, el recurso sigue siendo la publicidad y la pornografía. Me quedan por fuera todas las conclusiones y recomendaciones que a lo mejor podemos abordar durante la conversación.